después de que me dieron los infartos, sí me di cuenta de lo que era el estrés, ¿verdad? Contracturas, contracciones de cuello, de columna. Puede afectar todos los órganos, ¿verdad? Todos los sistemas. Ocurre un envejecimiento más rápido, a veces aparecen canas más rápido. Hacer como un examen y reconocer cuáles son mis estresores. El estrés llegó para quedarse. Logró meterse tanto en nuestro diario vivir que se convirtió incluso en parte del lenguaje popular. De ahí frases tan comunes como ¿qué estrés? No me estrese. ¿Qué es el estrés? No se estrese. Pero cuidado, el estrés, por más común que sea, no debe tomarse a la ligera. El impacto que genera en su organismo podría llegar a ser letal. Empecemos por lo más básico, comprendiendo bien qué es el estrés. Eso significa que es un mecanismo de defensa que tenemos, que cuando nos enfrentamos ante el miedo, ante una catástrofe, ante un asalto, por ejemplo, uno tiene mecanismos que nos ponen en alerta, y es lo que se llama la alerta de huida, es decir, el músculo se prepara para que corramos, el corazón va a latir más fuerte, la presión va a subir, ¿de acuerdo? Y en ese momento pues es una cuestión benéfica porque nos ayuda. Imaginemos que dentro de nuestro cuerpo tenemos un equipo de luchadores listo para defendernos ante cualquier amenaza interna. Digamos que son los luchadores del estrés. Siempre están en alerta. La más mínima reacción, un susto, una alegría muy intensa, un enojo, los hace responder de inmediato. En principio, esta reacción natural no es nociva, de hecho es necesaria. El problema ocurre cuando estos luchadores son sometidos a reacciones intensas y constantes. Los luchadores son hormonas del estrés que se liberan dentro del organismo, como la adrenalina, cortisol y la noradrenalina. Pero si ocurre una liberación excesiva y persistente, la función deja de traer beneficios, y eso que defendía al organismo se vuelve en su contra. ¿Qué ocurre en nuestro organismo cuando yo no doy una buena respuesta a una situación de estrés? Aumenta, entramos en un estado de alarma, de alerta. Si libera, tal vez en palabras muy sencillas, imaginemos adrenalina que nos pone en alerta, me pone vigilante, hace que mi presión arterial suba, que la sangre se redirija a extremidades, a manos y piernas para pelear o correr. Es un mecanismo de alarma que todos tenemos. Este tipo de alerta general nos trastorna internamente y de ahí vienen esos síntomas para muchos tan comunes. Dolor de cabeza, cansancio general. A veces no duerme bien uno, sí, tal vez que le duele el cuello. Dolor de cabeza, malhumorada. El paciente estresado a veces es el último que se da cuenta que es el estrés lo que lo está perturbando, porque se disfraza precisamente de síntomas físicos, ¿verdad?, que a veces el paciente no los percibe como tal o en su interioridad le cuesta aceptarlo. Un problema personal y otro económico le pasó una cara factura a esta joven de 24 años. La incertidumbre ante una solución que no se veía próxima la sometió a un fuerte estado de estrés, al punto de dejarla incapacitada por varias semanas. El resultado final fue una flebitis o inflamación de una vena de la pierna izquierda, que ahora la acompañará toda su vida. Tan grave, ¿no? Sí sabía que eventualmente sí provocaba enfermedades, pero que no era algo que con lo que iba yo a llevar toda la vida, sino que era algo momentáneo, pasajero. Si uno sufre estrés, entonces te da dolor de cabeza, te da un poco de ansiedad y es pasajero. Jamás pensé que eso iba a provocarme una enfermedad con la que tendría que vivir casi por el resto de la vida. Lo que le ocurrió a esta joven era de esperar, tal vez no para ella, pero sí para los médicos.
Lo que sucede es que cuando el estrés se apodera del organismo, esas hormonas o luchadores ejercen tal fuerza que provocan inflamación y de ahí se derivan las enfermedades. El sistema inmunológico, que es nuestra defensa natural, se debilita ante la presencia excesiva y constante de las hormonas del estrés. Y por decirlo de una forma sencilla, lo que ocurre es que nuestras defensas quedan casi manos arriba ante cualquier ataque. Por eso es que es más fácil que tomemos resfríos o gripes cuando estamos bajo estrés y que nos caigan las 7 plagas, como dice la gente, porque pues estamos en una situación donde el sistema pues está trabajando al mínimo y es más susceptible a enfermedad. Hacemos una pausa y al volver conoceremos la historia de un hombre a quien el estrés por poco le quita la vida. Además, el estrés es el culpable de canas y arrugas prematuras. Y si no sabe cuáles son sus principales estresores y cómo combatirlos, al regresar de la pausa le ayudaremos a declararle la guerra al estrés. El estrés es una reacción de defensa natural de nuestro organismo ante un estímulo. Se convierte en algo nocivo cuando la liberación de hormonas del estrés se da de una forma intensa y constante. Esa liberación de hormonas persistente y en exceso se da a través de todo el cuerpo. Por eso afecta de forma general. Puede afectar todos los órganos, ¿verdad? Todos los sistemas, empezando por el sistema cardiovascular, que puede aumentar la presión arterial, puede causar arritmias, puede bajar el colesterol bueno, que es el que limpia las arterias, el HDL, y causar una inflamación de todas las arterias. Eso fue justamente lo que le ocurrió a Maynor Fernández. El estrés bajó sus niveles de colesterol bueno y poco a poco sus arterias se obstruyeron. Sin embargo, meses antes de hacerle frente a las peores secuelas, notó algunos signos en su salud. No dormía bien, pasé insomnio, no conciliaba el sueño de ninguna forma, me dolía mucho la espalda, el cuello, se me dormía la mano, sentía un cosquillero. El diagnóstico de esos síntomas era estrés. Lo inyectaban, pero eso solo lo aliviaba algunas horas, sin imaginar que por dentro su cuerpo era una bomba de tiempo. Yo siempre había escuchado estrés y me decían, mire, aprenda a manejar el estrés, lo único que es muy difícil, que te digan, aprenda a manejarlo, a poder manejarlo uno. Máximo en el tipo de trabajo que nosotros tenemos, jamás me imaginé que el estrés me fuera a llevar casi a la muerte, porque estuve 6 días en cuidados intensivos, que por un milagro de Dios estoy vivo, pero sí, casi se puede decir que estuve al borde de la muerte. Su corazón fue el órgano que se llevó la peor parte. Sufrió 2 infartos que por poco le cuestan la vida. Yo era una persona muy activa, caminaba mucho, podía hacer muchas cosas. Ahora no es que estoy inválido totalmente, pero sí tengo muchas limitaciones. Una de esas limitaciones es que no puedo alzar objetos muy pesados, no puedo caminar las distancias que caminaba antes, porque yo caminaba más o menos todos los días 45 minutos. Su corazón sufrió daños irreversibles. Ahora su gran reto diario es aprender a controlar el estrés. Pero no he aprendido a manejar el estrés todavía y tengo que aprender, pero usted me pregunta, no sé cómo aprender a manejar ese estrés, todavía no tengo la fórmula para manejarlo. Pero los efectos del estrés no solo ocurren internamente, también se reflejan en la apariencia física de las personas. Estas fotografías circulan en internet. Comparan cómo lucía el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, al iniciar su mandato y cómo se ve ahora. Hay canas y arrugas que aparecieron en solo 3 años, y así otros expresidentes a quienes pareciera les cayó una década encima. El estrés causa inflamación. La inflamación hace que se acelere la aterosclerosis, que es la obstrucción de las arterias. Y las arterias son las que llevan la sangre y llevan la oxigenación a los tejidos. Entonces ocurre un envejecimiento más rápido, a veces aparecen canas más rápido, arrugas. Y al no dormir también, porque por el estrés muchas personas pierden el sueño, entonces se envejece más rápido. Pero hay otras consecuencias que golpean a una nación más que un aspecto físico. Solo el año pasado la Caja desembolsó más de 18 millones de colones en pago de incapacidades por estrés.
para casi 700 personas reportadas enfermas por esta causa. Número que podría duplicarse, porque hay muchas incapacidades más que indirectamente se pueden asociar con este mal. Pero eso es solo la punta del iceberg, porque detrás de eso se esconde toda una serie de patologías indirectas que están reflejadas en trastornos afectivos, trastornos psicoemocionales y por las cuales en el año 2011 en total se pagaron más de 2.000 millones de colones, de los cuales probablemente alrededor de un 25% pueden corresponder a problemas derivados del estrés laboral en una forma indirecta. La situación se vuelve más compleja aún cuando recordamos esa frase que de niños van para grandes, y es que el estrés también está golpeando a los niños costarricenses. En consulta de psiquiatría y psicología del Hospital de Niños se atienden 1.200 pequeños por estrés al año. Esto significa que 3 menores llegan al hospital diariamente con algún síntoma de estrés. Normalmente los niños van a manifestarse a través de problemas médicos con mucha frecuencia, dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas, vómitos en algunos casos. Algunos niños llegan a tener síntomas físicos no explicados. En casos en los cuales el estrés está muy identificado y en los cuales hay alguna predisposición familiar o personal, hay niños que pueden presentar ansiedad, depresión. En muchos casos hemos tenido niños con intentos de suicidio, los cuales no son infrecuentes en nuestro medio, así como empeoramiento de condiciones médicas, sobre todo en los niños que conocemos que ya padecen de alguna enfermedad. También son estresados por factores ambientales, como por ejemplo la violencia dentro de la casa, violencia fuera de la casa, violencia en la escuela, violencia en las calles, el temor que los adultos vivamos a la violencia, el temor que muchos niños tienen de que sus papás puedan ser lastimados cuando salen a trabajar. Los expertos recomiendan, como primer paso, identificar qué nos provoca estrés, para así saber cómo combatirlo. Una buena dieta, lo más sana que se pueda. Terapias de meditación, de relajación. ¿Dormir bien? Ser querido, querer. Incorporar el ejercicio físico. Además hay métodos modernos que permiten saber si estamos bajo niveles altos de estrés y cómo afecta nuestro organismo. Este examen de campos electromagnéticos se hace en la clínica bíblica y permite observar los órganos en tercera dimensión. El examen de él es que está deshidratado, un poquito de hidratarse mejor. Dormir un poquito más, porque dice que le cuesta levantarse. Y aquí lo muestra el examen, que está como cansado. Tal vez hacer un poquito de ejercicio y bajar un poquito de peso, porque le muestra que está un poquito con sobrepeso, ¿verdad? ¿Los niveles de estrés? El nivel de estrés, sí. Está el sistema simpático más alto, el nivel. Entonces quiere decir que él se estresa, aunque él no sienta que se estresa, pero se estresa. La principal medicina contra el estrés proviene de usted mismo, de la actitud con la que enfrente las situaciones cotidianas. Y su organismo le sabrá recompensar, porque entre más se ría, más endorfinas libera, y estas sustancias son las principales aliadas para combatir las hormonas del estrés.